El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes en sus casas a través del internet, y muchas gracias al Ministerio de Mujeres que me da en esta oportunidad el privilegio de poder compartir con todos ustedes. En este momento quisiera compartir una palabra muy especial que ha sido para mí un reto, un desafío en mi vida cristiana, y tiene que ver con la fe. Quiero leerles una porción en el libro de Mateo, capítulo número 21, versículos 18 al 22. Si usted lo tiene ahí en su casa o en su oficina, donde quiera que usted nos esté escuchando, usted puede abrir su Biblia y leerlo juntamente conmigo. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Dice: por la mañana, hablando de Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto.
y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Esta era una enseñanza muy especial de parte de Jesús para sus discípulos. Él no solamente les estaba enseñando acerca de la fe, pero también les estaba enseñando acerca de buscar lo sobrenatural cuando las cosas naturales tienen un límite. Y sí, es cierto. Mientras estudiaba esta porción de la Escritura, me di cuenta que realmente no era el tiempo de que la higuera produjera frutos. Me fui a estudiar los comentarios, el tiempo en que fue escrito, los meses en los que estaba, en que este acontecimiento se estaba dando, y realmente no era el tiempo de que la higuera tuviera frutos. Más sin embargo, el Rey de los cielos, el creador de todas las cosas, él estaba necesitando de algún alimento y por eso se acercó a la higuera y la higuera estaba sin fruto. ¿Qué es lo que realmente nos está enseñando esta porción, además de tener fe? Nos está enseñando que Dios va mucho más allá de las leyes naturales. Cuando el Señor habla, cuando el Señor requiere algo de parte de nosotros, cuando el Señor nos da una promesa, sepamos que por el poder de Dios esa palabra va a tener su cumplimiento. El quehacer de Dios, el hacer de Dios no está limitado a las leyes de la naturaleza. Dios está sobre todas las leyes, sobre todos los tiempos, sobre todo lo natural. El poder de Dios está sobre todas las cosas. Así es que verdaderamente Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a creer en lo imposible, en aquello que no es natural cerca de nosotros. Y muy probablemente nosotros muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que no es natural lo que nosotros queremos creer, pero deseamos creerlo con todo nuestro corazón. Y es ahí donde debe de comenzar a accionar la fe. Por eso Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Qué impactante esta palabra para nosotros en nuestro diario vivir. Porque sucede que el cristianismo no es únicamente una religión. El cristianismo es un estilo de vida en un reino espiritual, en un reino sobrenatural que va mucho más allá de las leyes de la naturaleza. Sí, nosotros hemos sido llamados a vivir aquí en lo natural, pero con los principios y las leyes sobrenaturales del reino de Dios sobre todas las cosas creadas, sobre todo lo que Él ha hecho. Así es que Dios realmente quiere que nosotros desarrollemos esa fe. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en este mundo natural, pero con las leyes del mundo sobrenatural, con las leyes del reino de los cielos. Y es así como el Señor le dice a los discípulos: si apenas ustedes tuvieran fe tan pequeña, tan minúscula, como una pequeña semilla de mostaza, ustedes harían grandes cosas. Y yo creo que nosotros anhelamos tener esa fe que mueve montañas, esa fe que va más allá de lo natural, esa fe que rompe las leyes naturales para que se cumplan los propósitos divinos de Dios sobre toda la tierra. Yo creo que nosotros debemos anhelar ardientemente ese tipo de fe. Pero tenemos un problema, y el problema es que somos de muy poca fe. La Escritura nos habla cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos
Y él, mientras estaba durmiendo en la barca, los discípulos estaban afligidos porque había venido una gran tormenta. Esa tormenta estaba golpeando la barca y créanme que es algo bien duro, bien difícil estar en el medio del mar, en medio de olas y que uno esté a punto de naufragar. Hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. El poder de las aguas es increíble, es algo que uno se siente con mucha impotencia. Y los discípulos en ese momento estaban experimentando toda esa clase de sentimientos y de emociones, estaban afligidos, no sabían qué hacer y recordaron que Jesús, el Maestro, estaba allí y van corriendo donde Él y le dicen: Jesús, despierta, mira que perecemos, haz algo, sálvanos. Y el Señor les tiene que responder y les tiene que decir: ¿por qué son de tan poca fe? No teman. Y es muy lindo, muy interesante cómo el Señor habla a la mar en ese mismo momento y la aquieta, la calla y viene una paz increíble. Esa clase de fe es la que nosotros necesitamos, pero somos de muy poca fe. En nuestro diario vivir experimentamos que verdaderamente somos personas de poca fe. Y las palabras que Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Quizás son las palabras que están cayendo a nuestros corazones en este momento y nos damos cuenta y decimos: verdaderamente yo quisiera tener una fe grande, pero yo cuando me examino a mí misma me doy cuenta que tengo una fe muy pequeña, muy poca fe, no me alcanza la fe. Nuevamente encontramos en otras porciones de la Escritura, en otros momentos históricos, mientras Jesús estaba con los discípulos igual, a los discípulos le fueron llevado el hijo de un hombre que estaba endemoniado y habían orado, habían reprendido y ese demonio no se había ido y por fin vino Jesús y le dijeron: Señor, ayúdanos porque mira lo que pasa, no se va el demonio, nosotros hemos hecho todo, hemos orado, hemos reprendido y no se va. Y Jesús les contesta de esta manera y les dice en Lucas capítulo 9 versículo 41, les dice: ¡ah, generación incrédula y perversa! Eso es lo que nosotros somos. Somos incrédulos. Nos hace falta creer. Nos hace falta ejercitar esa maravillosa fe que Dios quiere poner en nuestros corazones. Y les dice Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Y ahí estaba el muchacho. Lo llevaron, el muchacho comenzó a convulsionar, el demonio comenzó a manifestarse, pero ahí estaba Jesús y reprendió al espíritu maligno, dice la Escritura, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere hacer cosas imposibles en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en el entorno, donde quiera que nosotros estemos, ya sea un entorno físico, un entorno familiar, social. Dios quiere hacer cosas grandes, pero nosotros necesitamos fe. Esto es muy importante. La palabra de fe tiene que venir a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y cuando somos incrédulos y cuando somos faltos de fe, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Quiero darles una muy buena noticia. Y es que la fe no se origina en nosotros. La fe viene de Dios. La fe se origina en Dios mismo. Pero esa fe tiene que venir a nuestros corazones. Y para que nosotros podamos recibir esa fe que se origina
en Dios y se pueda producir el milagro, se pueda producir lo sobrenatural, se pueda producir aquello que es imposible, nosotros tenemos que venir a la misma presencia de Dios para que esa fe pueda ser dada, pueda ser depositada en nuestros corazones. Dice la Escritura, y este es un versículo muy importante que hemos leído muchas veces y quizás no le hemos dado la importancia que realmente tiene. Dice Romanos capítulo número 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que yo me pueda llenar de esa fe tan maravillosa, yo tengo que oír la palabra, oír a Dios. Ahí es donde mi fe comienza a crecer. Tengo que subir al monte, que es el lugar donde está la misma presencia de Dios. Tengo que subir al cielo, que es el lugar que el Señor preparó para encontrarnos con Él. Él rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar hasta su presencia, pudiéramos llegar hasta el lugar santísimo, pudiéramos contemplar su gloria, su grandeza y pudiéramos oír su voz. Si yo no voy al monte, si yo no voy a la presencia de Dios, si yo no escucho a Dios, voy a seguir siendo una persona de muy poca fe. No voy a tener la fe suficiente para poder ver el reino de Dios establecerse sobre esta tierra. Necesitamos dedicarle tiempo a oír la palabra de Dios. Y qué bueno que tú nos estás escuchando en este momento. Esta es palabra viva que produce resultado en nuestros corazones, penetra, discierne los pensamientos del corazón, los sentimientos de nuestros corazones y habla a nuestras vidas. Esa es una palabra que viene para producir un cambio en nuestros destinos. La fe es muy importante. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que yo le quiero invitarte a que puedas crecer en esta fe maravillosa que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo? Ve a la presencia del Señor, ve a su palabra, escucha la voz de Dios, dedica tiempo a la oración, apártate en lo secreto y busca la comunión con Dios y que no se te olvide llevar tu palabra, la Biblia, para leerla y estar delante de Dios y oír su voz y escucharle a través de la Escritura, escucharle aún a través de tu mente, a través de tu corazón y aún a través de la voz audible. Dios es real, Dios es una persona y Él es espíritu y Él se va a comunicar con nosotros. Él busca esa comunión con nosotros y el deseo y el corazón de Dios es precisamente el mismo que cuando estaba con sus discípulos, enseñarnos a tener fe, a crecer en la fe. Cuando esta escritura se escribió en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, todo el contexto de ese capítulo nos habla acerca de la palabra escrita. Nos habla acerca de la palabra que está cerca de nosotros. Si vemos un poquito más antes de este versículo, en Romanos capítulo 10, versículo 8, encontramos una porción que es bastante común y muy conocida en nosotros. Dice Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo, haciendo referencia al libro de Deuteronomio, cuando Moisés terminó de dar los mandamientos, de dar todas
los mandamientos, todos los preceptos que tenía que el pueblo de Israel cumplir y hacer, todas las reglas, todas las normativas. En ese momento Moisés fue el que dio estas palabras y dijo, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos ejercer la fe, para que nosotros podamos poner en práctica la fe, yo tengo que tener la palabra, ¿a dónde? En mi mente y en mi corazón. ¿Cuál es esa palabra? Toda la escritura es la palabra de Dios. En esta ocasión Pablo se estaba refiriendo a la palabra que dice que si esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, tener fe, y ahora Pablo la está diciendo y está recordándola y diciendo, oigan, esta es la palabra que nosotros predicamos, que si confesares, que si la tuvieres, pero es la palabra que está ¿a dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la palabra que produce fe. La palabra de Dios en nosotros, toda la palabra, todas sus promesas, todos sus preceptos, todas sus ordenanzas producen fe en nosotros. Y cuando nosotros la actuamos, cuando nosotros la confesamos, la creemos, la recibimos, esa palabra produce en nosotros vida, produce ese milagro sobrenatural. Hace unos meses atrás estuvimos con los cacahuiras en Cacaopera. Algunos de ustedes quizás no saben, pero en nuestro país tenemos grupos étnicos propios de acá, ¿verdad? De El Salvador. Y allá hay una comunidad de cacahuiras. Ellos hablan el cacahuira pisgui y también hablan un poco de español, hablan bastante bien el español. Y pues llegamos para compartir las buenas nuevas. Al principio no estaban muy contentos con nosotros, ya que hay personas que se encargan de sembrar odio en contra de los evangélicos, pero nosotros llegamos y bueno, y fuimos un poco ignorados ahí en las casas, ¿verdad? Las casas tienen unos grandes terrenos y pues fuimos así como que no éramos bien recibidos. Pero entre todo eso, yo vi a una mujer que estaba sentada sobre una gran piedra. Y yo dije, me voy a ir a sentar a la par de ella. Y cabal, me senté. Déjenme decirles que la piedra estaba bien dura. Por si alguno de ustedes nunca se ha sentado en una piedra, las piedras son súper duras. Y me senté con ella. Ella no me dijo nada. Y yo empecé a hablar con ella, le pregunté cómo estaba. Y bueno, ella me empezó a contar que era muy enferma, que la llevaban al hospital porque convulsionaba y que estaba muy mal de los nervios y que estaba tomando medicinas, estaba bajo tratamiento, pero que no se sentía muy bien. Y en ese momento comencé a hablarle acerca del descanso que encontramos en Jesús, quien es nuestro Padre, nuestro amado Señor, quien provee, suple todas nuestras necesidades, quien nos sostiene en todas nuestras situaciones duras, difíciles en la vida. Y ella estaba muy callada y bueno, comencé a hablarle acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cómo Él pagó el precio para que nosotros fuéramos salvos. No me decía nada y comencé a preguntarle si a ella le gustaría rendirle todas sus cargas y preocupaciones a Jesús y hacerle a Jesús el Señor de su vida. No me dijo nada y bueno, yo dije, repite conmigo esta oración. Y lo bonito
es que ella lo repitió conmigo. Comenzamos a orar y comenzamos a poner las cargas, comenzamos a pedirle perdón a Dios por todos los pecados, por todos los errores que se han cometido en la vida. Le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Ella le entregó su vida a Jesús en la oración y quizás estuvimos orando como unos 10 minutos. Yo oraba, ella repetía, ministramos sanidad, yo oraba, ella repetía y por fin dijimos amén. Y ella callada. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hablarle acerca de los 5 primeros pasos en la vida cristiana. Y comencé a hablar. Y ella, quizás habían pasado como unos 3, 4 minutos cuando ella me interrumpió. Y me dice, mira, porque así lo tratan a uno, ¿verdad? Mira, fíjate que cuando estábamos orando, de repente sentí como un fuego, algo que me pasó encima de la cabeza, comenzó en la frente, fue hacia atrás, llevó todos mis hombros y quiero decirte que ya no siento nada, ya no siento el peso que tenía, ya no me siento enferma, me siento bien. Wow, como podemos decir, una simple oración, pero era una oración que declaraba esta palabra, la palabra que está aquí en esta escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que precisamente había ocurrido. Esta mujer había confesado, había creído y en ese momento preciso había recibido la sanidad de su cuerpo y la salvación de su alma. Cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Pero para ello nosotros tenemos que de veras leer la escritura, conocer las promesas de Dios y entenderlas y guardarlas y meditarlas para ponerlas en práctica, para que esa fe pueda ser producida en nuestras vidas y cuando estemos en momentos de tempestad como los discípulos, podamos calmar la tempestad, podemos hablar a las aguas, podamos hablarle a las tormentas y podamos tomar la autoridad que Cristo ya nos ha dado. Que cuando estamos enfrente de problemas de Satanás que ha venido para destruirnos, que ha venido la manifestación demoníaca, podamos tener esa fe, la fe que viene por el oír la palabra de Dios y podamos hablar y podamos traer paz a nuestros hogares, paz en nuestro entorno, paz donde quiera que nosotros estemos. Cuán importante es que leamos la escritura. Cuán importante es que la atesoremos, que la memoricemos, que la meditemos, que la comamos y que la digiramos y que la hagamos parte de nuestras vidas. Realmente el Señor quiere que nosotros obremos por fe de esta misma manera. Lázaro, Marta y María eran grandes amigos de Jesús, pero un día Lázaro enfermó. Lázaro se puso tan mal que falleció. Y aunque fue enviado el mensaje a Jesús de la enfermedad de Lázaro, Jesús no llegó sino solamente 3 días después que Lázaro había sido enterrado. Cuando él llegó, sus hermanas, Marta rápidamente corriendo, llegó donde él estaba y le dijo, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiera muerto. Y a veces nosotros pensamos, bueno, si alguien hubiera hecho esto, algo hubiera sucedido, o creemos, bueno, si realmente el pastor hubiera orado, si un consejero hubiera orado por mí, tal vez hubiera pasado algo. Pero la respuesta de Jesús es, yo soy la resurrección y la vida. Lo que el Señor le estaba diciendo a esta mujer, es que Él está en todas partes. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es Dios, Él llega en el momento oportuno. Y Él está en cualquier momento. No necesariamente podemos pensar, es que Jesús no estuvo cuando Lázaro estaba enfermo. No,
Jesús está en todas partes. Él es omnisciente. Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Marta: Marta, es cierto, yo no estuve acá, pero ahora estoy aquí. Yo, la resurrección y la vida. La palabra, Jesús es la palabra que descendió de los cielos. Pero Marta no lo puede creer, no entiende lo que Jesús le está diciendo. Y Marta le dice: ay, sí, Señor, sí, yo sé que Él va a resucitar allá en el tiempo venidero. Mi hermano va a volver a la vida. Yo lo sé, Señor. Pero Jesús no le estaba diciendo eso. Jesús le estaba diciendo: aquí estoy yo. Yo estoy contigo. Tu hermano va a resucitar. Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. Mire la respuesta de Jesús. Bueno, leamos el 24. Dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aquí estoy yo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y bueno, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ante tal respuesta, Jesús le tiene que decir: Marta, escúchame. Cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Mire lo que dice siempre Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, no tienes que esperar hasta el día de la resurrección. No tienes que esperar hasta el día postrero. Aquí está la palabra. Aquí estoy yo. Aquí está la resurrección. Si tú crees, será hecho. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quiero decirles algo bien importante, y es que en todas las cosas la gloria de Dios debe de ser únicamente para Él, y para Él, y para Él, y para nadie más. El Señor bien pudo llegar y simple y sencillamente decir: quiten esa piedra, y hablarle a Lázaro. Pero el Señor quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Y por esa razón Él está hablando la palabra y le está enseñando a Marta a creer en que la palabra está cerca. El poder, la vida, la resurrección está allí. No tenemos que esperar hasta el día postrero, porque el Señor está aquí en medio de nosotros, y el que cree le es posible. Y por eso dice el versículo 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué sucedió? Lázaro salió de esa tumba. El poder de Dios fue mucho más allá de las leyes naturales. Fue mucho más allá y se llegó a hacer lo que todos creían algo imposible. Un muerto resucitar y salir después del tercer día. Ahí estaba Jesús enseñando a sus discípulos a tener fe. Enseñando a sus discípulos: aquí estoy yo soy la resurrección y la vida. Aquí está nuestro Padre Celestial, aquí está la palabra de Dios, sus promesas. Léelas, medítalas, memorízalas, guárdalas en tu mente y en tu corazón, porque esta palabra es para ti,
para ahora, para este día. El Señor está a tu lado para que tú acciones en la fe, camines por la fe en este reino espiritual en el cual el Señor nos ha permitido vivir. Lucas capítulo 8, versículo 48, habla del relato de aquella mujer del flujo de sangre. Ella tuvo la fe, ella dijo, yo sé que si apenas le toco el borde de su vestidura, yo sé que voy a ser sana, porque ella había visto lo que Jesús había hecho por las ciudades, por las calles, había oído acerca del poder de Jesús y ella creyó en eso, en esa palabra, en ese acontecimiento, y ella se acercó y tocó el borde de su vestidura. No pidió, oh Señor, sáname. No, solo tocó el borde de su vestidura y ella recibió sanidad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo creo que es tiempo de que nosotros y nosotras podamos crecer en fe. Este es el tiempo. Estos postreros días son los tiempos que van a requerir de que los hijos de Dios, las hijas de Dios, podamos llenarnos de fe, podamos tener esta fe maravillosa que va a ser lo sobrenatural, que va a ir mucho más allá de lo natural, que va a haber milagros. Esta generación es la que ha sido llamada a crecer en la fe. Yo quiero invitarte en este momento a que en tu corazón tú puedas decirle al Señor, Señor, lléname de fe. Yo quiero invitarte a que en este momento tú puedas tomar la decisión de apartar de tu tiempo para llenarte de la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios, para ir a la misma presencia de Dios, para que la fe se pueda producir en tu corazón. Amados hermanos, amadas hermanas, quiero decirles que este es el momento en que el Señor va a llenar nuestros corazones con su fe. Solo tenemos que acercarnos a Él. Ahí donde tú estás, voy a pedirte que inclines tu rostro y que podamos orar juntos al Señor y que podamos decirle, Señor, yo quiero crecer en esta fe. Yo quiero crecer en esta fe que tú nos has llamado a accionar, a actuar. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de conectarnos en el Espíritu, Señor, en diferentes localidades del mundo, Padre. Ahí estás tú, Señor, al lado de cada individuo, de cada persona, Señor, que está escuchando este video. Ahí está tu presencia, Señor. Y en esta hora nos unimos, traspasando el tiempo, la barrera del tiempo, Señor, y nos unimos en el Espíritu para decirte, Señor, que hemos sido incrédulos, que hemos sido de poca fe, Señor, pero que en esta hora queremos crecer en esta fe, Señor. Queremos que esta fe se origine en nuestros corazones, porque queremos caminar en tu reino, Padre. Queremos que tus planes y propósitos se cumplan en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en los ambientes en donde nosotros nos movemos. Queremos ver reflejada tu gloria, Señor, y para ello necesitamos esta fe. Padre, en esta hora tomamos la decisión de buscarte más y más, de oír tu voz, Señor, de ir a tu palabra, de ir a la oración, Señor, y gastar tiempo, dedicar tiempo a la oración, al ayuno, Señor, y poder crecer en este ámbito espiritual que va mucho más allá de lo natural. Crece, Señor, háblanos, 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 haz crecer, Señor, esta fe en nuestros corazones. Crece esta fe, Señor, riégala con tu palabra en nuestros corazones, Señor, que pueda producir fruto en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu palabra y ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ejecutar
esta palabra que está cerca de nosotros, Padre. Esta palabra que nos ha sido dada, Señor, no está lejos, Señor. La salvación, la sanidad, las bendiciones de tu reino, el reino de Dios no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en Él a través de la fe. Gracias, Jesús, porque tú escuchas nuestras oraciones. Padre, que podamos crecer día a día más y más en esta maravillosa fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.